Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. En cualquier parte donde ustedes se encuentren. Amados hermanos, es necesario que estemos preparados para todo lo que tenemos que, para todo aquello en lo que tenemos que enfrentarnos, a lo que tenemos que enfrentarnos hoy en día. Porque hay cosas que retrasan a los hijos de Dios en la obra de Dios por causa de falsas doctrinas, de una falsa unción, de muchas falsedades, muchas cosas que enseñan, que evitan, que detienen al creyente, al hijo de Dios, al escogido, a los hijos escogidos por Dios, aquellos a quien el Señor ha llamado para su obra, a los obreros de la mies. Santo maravilloso Jesús, a causa de tanto engaño, el llamamiento es estorbado por la ignorancia de muchos hombres. Estoy haciendo este video a causa de una pregunta que me enviaron. Entonces quiero leer la pregunta, porque, amados hermanos, se entienden muchas cosas sobre el templo de Dios, sobre la iglesia, sobre la congregación, sobre todo esto que tiene que ver con el evangelio. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, amados hermanos, quiero hablar algo de esto. Y, amados hermanos, yo le voy a hablar algo a través de la experiencia. No todas las preguntas que alguien te hace se contestan, pero hay preguntas que los hermanos te hacen que son muy importantes, que es necesario que muchos lo sepan, porque esto sirve. Hay preguntas que hacen los hermanos que se deben responder, preguntas que hace la gente que se deben responder con verdad, solo con verdad. Mire, hermanos, aleluya. No hay nada más excelso en cuanto a Dios. No hay nada más excelso en la tierra que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo en nosotros, morando en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces son muy sencillas las respuestas que voy a dar a esta pregunta y ciertas explicaciones para que no sé con qué intención o con qué si realmente es por una necesidad. No sé por qué esta persona me hizo esta pregunta, no lo sé, pero es una pregunta muy importante y en la cual nosotros debemos basarnos para responder esto que ahora yo tengo que responderle a esa persona, pero no nada más para esa persona, sino para muchos, que he notado que varios me hacen preguntas así. Se necesita que sean respondidas estas preguntas para que se acabe la duda, porque la duda es un pecado. Y entonces muchas personas están dudando en cuanto a su llamado. Están dudando en cuanto a la voz del Espíritu Santo por estar escuchando a los hermanos que aún no han tenido una experiencia personal con el Señor. Bueno, quiero leer esta pregunta. La pregunta dice así: ¿usted se congrega en algún templo bajo qué doctrina? Me preguntaron que si yo me congrego en algún templo, ¿bajo qué doctrina? Bueno, yo soy templo y yo me congrego con Cristo. Me congrego con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero me congrego con otros hermanos también. Cuando puedo en persona y cuando puedo por videos, por internet y así, sencillamente. Y a veces me congrego también con mis hijos, pero siempre debemos congregarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nosotros somos templo
del Espíritu Santo. ¿Bajo qué doctrina? Si no nos congregamos bajo la doctrina de Cristo y si no estamos bajo la doctrina de Cristo, entonces no somos de Cristo. Bueno, entonces, ¿bajo qué doctrina? La doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Mire, les voy a explicar. Mucha gente piensa que tener pastores y una iglesia en particular, por ejemplo, la iglesia de Santa Rosa, la iglesia de no sé qué, así, ¿no? La iglesia de tal pastor. Pero Pablo y los apóstoles en la Escritura se referían a las iglesias de Éfeso, de Esmirna, todas esas iglesias que están en Esmirna, que está en Éfeso, que está así, que está en Corinto, ¿verdad? Bueno, la iglesia, los de la doctrina de Cristo, los que llevamos la doctrina de Jesucristo, la iglesia estamos en distintas ciudades. Y en esas ciudades hay congregaciones y hay iglesias en distintas casas. Pero en cuanto a templo, eso ya no existe, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos. Pero se le llama templo a las casas de oración, porque allí habita el Señor. Y le llaman altar a aquel lugar donde oramos, se le llama altar. Pero nosotros somos un altar, y hacemos un altar al Señor. Aleluya. Bueno, ahora, quiero explicar algo. Muchas personas creen que porque se congregan en una iglesia de tal y tal doctrina, ¿sí? Pero tienen doctrinas de hombres, no la bíblica. La doctrina de Cristo, hermanos, no es que alguien tenga fuerzas que tener un pastor que le dé como libertad para poder ejercer autoridad en el llamado que Dios le dio. No quiere decir que usted a fuerzas va a pertenecer a la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Chihuahua, la que está en Estados Unidos, la que está en México, la que está en la casa de fulano y la que está en la casa de sutano. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo en cualquier parte del mundo y cualquier ciudad donde esté la iglesia. No pertenecemos a alguna congregación en particular. Si usted lee los evangelios y los hechos, la iglesia que está en la casa de, la iglesia que está en la casa de tal. Sí, hermanos, y los apóstoles iban a todas esas iglesias. Ahora, la doctrina de Cristo, hermanos, no se parece a las doctrinas que muchos pastores tienen hoy. Si usted está fijando, hay pastores que se están suicidando. ¡Qué terrible! Imagínese pertenecer a una iglesia donde el pastor se suicida. ¡Qué terror! Imagínese lo que le enseñó durante todo el tiempo. ¡Wow! Dice usted, ¿y dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba esa doctrina de Cristo? Porque, wow, es impactante. ¿Y cuántos predicadores a través de la historia han apostatado? Pastores, pastoras que se han estado hasta suicidando. ¿Ya le sirvió a usted tener ese pastor o esa pastora? ¿Cuánta gente ha quedado confundida por eso? Entonces la doctrina de Cristo no depende de eso. Si usted lee las escrituras, Jesús llegó a la casa de un tal curtidor, de un hombre pecador. Jesús llegó a la casa de una mujer pecadora y esa mujer pecadora ungió a Jesús. Lo ungió, rompió su perfume y lo ungió. Y ahí el Señor dijo que lo que ella hizo es que lo ungió para su muerte y que eso quedaría escrito en el libro para memoria de ella. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces Jesús llegó a la casa de Eliseo. Dígame usted, ¿a qué iglesia pertenecía Eliseo para que Jesús llegara? ¿A qué iglesia pertenecía la mujer del alabastro, del perfume que derramó sobre Jesús? ¿A qué iglesia pertenecían? ¿A qué doctrina? Me pregunto. Era gente, amados, que de verdad en aquellos tiempos, la mayoría estaban haciendo cosas que Jesús al llegar les cambiaría todo.
Todo les cambiaba. El Señor Jesús llegaba y les cambiaba todo. Estaba aquel hombre que decía, yo diezmo desde mi juventud, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¡Wow! Y un hombre estaba en la cruz. Y ahí en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ahí mismo el Señor le dijo que ese mismo día estaría con él. Jesús cambiaba todo. Así llega el Espíritu Santo. Si usted me pregunta a mí, ¿a qué iglesia? Si usted me pregunta, si alguien me pregunta a mí, dice, ¿usted congrega en algún templo? Ah, caray, dicen en México. O sea, yo soy el templo. Me congrego con algunos hermanos, se puede decir, en alguna congregación, en alguna iglesia de su ciudad. Esa debería ser la pregunta. Me congrego aquí en mi casa, con mis hijos, con quien venga aquí a mi casa. A veces yo salgo fuera, me congrego con alguien, oro. A veces me congrego por internet, pero yo quisiera pertenecer. ¿Verdad? Quisiera quiere decir poderme congregar aquí en esta ciudad, en una iglesia, donde tuvieran la doctrina de Cristo. Pero ¿sabe qué? Ha sido tan difícil para mí hacer eso. Porque cuando yo voy a esas iglesias, no tienen la doctrina de Cristo, ese es el problema. La gente tiene doctrina de hombres y propias. Es muy difícil. Mire, tú vas a una iglesia aquí en esta ciudad cuando yo he ido. Unos son unicistas, otros trinitarios, pero hay mucho apostasía. Hay mucho de la prosperidad, muchas doctrinas. Y cuando tú vas ahí, tú tienes que negar a Jesús. Tienes que negar la santidad, tienes que negar que hay un infierno. Sí, es bien impactante. Y si, esta persona dice que es de Venezuela, no sé por qué hiciste la pregunta, amado hermano o hermana, no dices hombre o mujer. Y para muchos que me hacen la pregunta, quiero explicar por qué yo hablo de Jesús. Porque Jesús llegó a mí, así como cuando el Señor llegó a la casa de esa mujer. Así como Jesús se atravesó en el camino y le habló a la adúltera. Así como Jesús y la perdonó y le dijo, vete y no peques más. No le dijo, ahora ve y congrégate en tal lado, no. Ni tampoco le dijo eso a la mujer pecadora ni a la samaritana. Le dijo que la hora venía, le dijo a la samaritana, en que ni en ese lugar donde ellos adorarían a Dios, sino que ahora el Padre buscaría adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vemos desde Hechos que Dios ya no habita en templos hechos de manos. Entonces en muchas iglesias cuando dicen, tienes que decirme de qué parte, de qué pastor vienes. Tienes que decirme de parte de qué iglesia vienes para que andes haciendo milagros, para que andes sanando enfermos y hablando lenguas, para que andes profetizando. Dime qué pastor te dio el permiso. Dime de qué iglesia vienes. Hermanos, esa ya no es la doctrina de Jesucristo. Ya no estamos en la doctrina de Cristo. Porque ahora el Espíritu Santo llega igual como llegó Jesús. Sí, el Espíritu Santo llega a donde Él quiere ir. Y ahí unge. Ahora le explico. Es que tienes que tener la unción del presbiterio. Mire, hermano, escuche esto. En unos se dio así la unción. En otros, mire lo que pasó con Pablo. ¿Y quién lo tocó para que se le quitaran las escamas de los ojos? Wow, hermanos, y el mismo Señor Jesús. Pablo mismo dice que él nunca fue a ningún lado, al templo, sino que tal vez y tal día, no sé cuándo fue, con los hermanos. Mire, hermano, tendríamos que leer mucho la Biblia, no quiero llevarme mucho tiempo, quiero dar una explicación así rápida. Usted recuerda que a Saúl lo ungió
Samuel. Ya David no ungió a Samuel y Saúl fue ungido para rey. Pero ¿de qué le sirvió a Saúl ser ungido? Si usted ya sabe lo que hizo Saúl al final. Y usted ve la diferencia viendo a David. Ahora, en Pentecostés, el Espíritu Santo cuando estaban orando, no dice que les impuso a alguien las manos, no. Estaban orando y el Espíritu Santo descendió y bautizó. Y recibieron dones, hablaban lenguas y todo eso. Luego después en los Hechos también dice que estaban en la casa del carcelero y cayó el Espíritu Santo y los bautizó. Y en una noche fueron todos bautizados. Y también lo que pasa con Cornelio. En la casa de Cornelio fue con Cornelio donde dice que cayó el Espíritu Santo. La del carcelero fue otra. La que yo digo, de donde cayó el Espíritu Santo fue en la casa de Cornelio. A ver, amados, ¿en qué iglesia estaba Cornelio? Hermanos, ¿en qué iglesia del Señor Jesús? Pero Cornelio, Dios ya había escuchado a Cornelio. Cornelio oraba y daba muchas limonas al pueblo, pero Cornelio todavía no era bautizado y Dios le habló. Santo maravilloso Jesús. Hasta que el Espíritu Santo guió a Cornelio, el Espíritu Santo guió a Pedro, a Pablo, Pedro, no, creo que era Pedro. Bueno, entonces, ¿cómo es esto, amados? Mire, le explico. La doctrina de Cristo es así. La doctrina de Cristo es como cuando Jesús llegaba a la casa de un pecador, de una pecadora, a la casa de los que estaban pescando y le decían, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Esa es la doctrina de Cristo, amados. No todo el legalismo, ni todo que tengas que pertenecer que tengas que congregarte en algún templo. Nosotros somos el templo. O que tengas que pertenecer que debes estar bajo cierta doctrina. ¿Bajo qué doctrina? Debemos estar en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es que el Espíritu Santo llega, unge, llama y envía. Si yo predico, había unos que Jesús, que los discípulos le dicen, Señor, mira, ahí andan unos, echando fuera demonios en tu nombre. Pero se los impedimos, porque no nos quisieron seguir. Y Jesús le dijo, déjenlos. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Wow, ¿de dónde eran aquellos hombres si Jesús no los juzgó? Porque andaban echando fuera demonios. Ahora, si alguien quiere saber, esa pregunta no sé si fue para juzgarme mal, o si fue porque necesitan saberlo, porque están tal vez en la misma condición que yo he estado. Tal vez quieren animarse, de tener ánimo, a lo mejor están batallando dónde congregarse, a lo mejor no encuentran una iglesia. Quiero decirle que si es por eso, no se preocupen. El Señor lo llevará a usted a una iglesia donde prediquen la doctrina de Cristo, donde pueda usted hacer lo que Dios le envía a hacer. Si yo, en mi caso, si yo voy y me meto a una iglesia aquí en Chihuahua, ahorita, bajo su doctrina de ellos, tendría que dejar el llamado del Señor. Y tendría que dejar lo que yo hago en Jesús. Y tendría que dejar la unción del Señor por recibir una unción falsa. La falsa unción es a que muchos que ungen a alguien que para que vaya a predicar, que bajo esta doctrina y que en este templo te congregas, te voy a dar una credencial bajo la orden de estos pastores y esto. Mire, así es el Espíritu Santo. Él tiene formas. A unos dice que en Pentecostés el Espíritu Santo cayó y los bautizó. A otros dicen que los bautizaban en el agua, les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. El don. Pero la llenura del Espíritu Santo la recibe la persona sencillamente orando, clamando, solo en su casa,
en sueños y despierta hablando lengua, despierta lleno del fuego del Espíritu Santo. La persona es llenada del Espíritu Santo en cualquier lugar. Pero bautizo del Espíritu Santo no es lo mismo que la unción. Le explico. Cuando Saúl fue ungido, no recibió poder todavía. Cuando Saúl fue ungido, no recibió poder. E incluso Saúl profetizó después. Y mucha gente cree que al ser ungido, ya ahora sí eres totalmente sumergido en el Espíritu, cuando te unge con aceite. O cuando un pastor te unge según te pone las manos, te pone aceite según un pastor. Y tú es cuando estás ungido para predicar. Hay falsas unciones. Hay gente que unge a alguien nada más porque cumple con ciertas normas y con sus doctrinas en las iglesias. Esa es una falsa unción. Y lo ungen con aceite y los envían a predicar, pero no, el Espíritu Santo no estaba ahí. Eso es una falsa unción, sino que es un acuerdo de hombres. ¿Por qué? Que porque pasaron el discipulado, que porque llevó los cursos, que porque estuvo un año en la iglesia diezmando. Falsas doctrinas y falsas unciones. Es que ya lleva diezmando un año. Es que lleva 3 años con nosotros fiel. Vamos a ungirlo para que sea pastor, para que sea profeta. Vamos a ungirlo. Esa es una falsa unción. La unción verdadera es aquella a quien el Señor envía a un pastor, a un profeta, a quien sea un ungido de Dios, a ungir a otra persona con aceite por guía del Espíritu Santo. No porque tú lo escoges nada más porque sí, sino que te tiene que llevar al Espíritu Santo. Pero ungir a alguien con aceite no quiere decir que la persona ya va a ser pastora o va a ser, ¿cómo se llama? En ese momento, porque David no fue pastor en ese momento que fue ungido, sino después, pasaron años. Hay muchas cosas que le puedo explicar, pero quiero decirle algo. Bueno, Saúl fue ungido por Samuel, David fue ungido por Samuel. ¿Y por qué entonces David decía esto? Se lo voy a leer. Entonces, ¿por qué después David decía esto al Señor? ¿Por qué David decía esto? ¿Por qué David decía, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza? Aleluya. No, no es este. Es donde dice que Dios lo ungirá con aceite fresco. Aleluya. Es otro. No me acuerdo cuál era. Donde dice, ¿por qué David decía, Él me ungirá con aceite fresco? Es otro versículo, lo perdí porque se movió la hoja. Pero dijo, moví la hoja, aquí tenía apartada la hoja. Pero mire que dijo, seré ungido con aceite fresco. Sí, seré ungido con aceite fresco. Eso dijo, aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué dijo eso? Le explico. Es que la unción es cuando te ponen aceite. Un hombre, en la iglesia, un pastor, que para que vayas a predicar el evangelio, que para que luego puedas profetizar y todo esto. Que así tiene que ungirte a alguien. Que alguien te tiene que mandar y alguien te tiene que calificar. ¿Cómo se dice? Se me olvida esa palabra. Siempre se me ha olvidado. Es que alguien tiene que aprobarte. Es Dios el que aprueba. Mire, le voy a leer. Aquí está, lo encontré. El Salmo 92:10 dice, pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. David dijo eso. Le explico. Una cosa es la unción y otra cosa es el bautismo con Espíritu Santo y fuego. El bautismo es sumergir y la unción es que te ungen sobre tu cabeza. Y el bautismo es sumergirte completo.
hay una unción que se llama unción de cuerno. Aquí está hablando de cuerno. Pero hay una unción que se llama unción de redoma, que ese es como un recipiente, como de vidrio o de un recipiente grande. Que ese recipiente tiene la boca así más chiquita y hacia abajo está más ancho, es como un jarrón. Y te echan aceite y ese aceite corre por todo tu cuerpo. Y como el aceite del alabastro, que ese aceite le derramó todo el aceite la mujer pecadora a Jesús y olía el olor, el olor se impregnó, ese olor impregnó todo el lugar. Olía un perfume muy caro. Esa es la unción de perfumada, donde Jesús fue ungido para su muerte. ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Y la mujer, lo caro que le había costado. Y una mujer dio de lo que ella había trabajado. Algo que ella había guardado. El perfume más caro que ella tenía guardado. Entonces tú debes guardar en ti el perfume de la unción de Dios. No apestar. No hacer que hieda tu unción por causa de falsas doctrinas. Por pensar que estar en un templo. Que el templo es cierta casa. Que el templo está en cierto lugar. Pero la unción de ese que perfuma es donde tú guardas el amor de Jesús en ti, dentro de ti. Ese perfume que lo vas a usar en ese momento tan importante. Esa unción perfumada. La unción de redoma, no nada más la del cuerno. Es sumergirte en el aceite de su espíritu, en la unción de su espíritu, con un olor fragante, de sacrificio de verdadero amor al Señor. Un aceite, un perfume que tú despides a los pies del Señor. Ese perfume, esas mujeres que nos hemos negado, que nos hemos arrepentido del pecado, que hemos venido a los pies del Señor, que al Señor le hemos sido grato ese perfume porque nos hemos arrepentido del pecado, de la inmundicia, de todo, y hemos venido a los pies del Señor, hemos derramado nuestra vida, hemos dado todo lo que tenemos, lo más caro. Entonces el Señor, ahí es cuando sube para memoria de nosotros, al Señor, el favor y la gracia del Espíritu Santo. Ahí es donde hallamos gracia. Por eso muchos a veces se preguntan, ¿y de qué templo vienes? ¿En qué templo te congregas? ¿Y de parte de qué doctrina vienes? A veces deberíamos preguntarle al Señor, porque muchas mujeres y hombres venimos en Cristo, en la doctrina de Cristo, conforme a aquella mujer que derramó el perfume sobre el Señor, que rompió el alabastro, que se ha roto su vida para darle todo lo que tiene y lo que es al Señor. Y viene a los pies al Señor. Esos que hemos venido a los pies del Señor, que hemos derramado nuestras lágrimas a sus pies. El Señor ha hecho que ese perfume, para Él eso es como un perfume. Y Él ha mandado a los demás que eso suba al Padre para memoria de nosotros. Y el Espíritu Santo de allá viene a nosotros, nos unge, nos envía, nos habla y nos dice, predica. Eso me hizo a mí el Señor. Eso me hizo a mí el Señor. Yo sé que lo van a entender. No cualquiera tiene esa unción. Y es por gracia, no para jactancia. Quiero decirles que cuando hallamos gracia delante de Dios, simplemente es de una forma con un corazón contrito y humillado, viniendo a sus pies arrepentido, consagrarse al Señor y decir, Señor, todo lo que soy lo dejo por ti. Quebrantar tu propia vida, quebrarte tú para despedir ese perfume. Eso es cuando entonces dice el Señor, déjenla. Para memoria de ella ha hecho esto esta mujer.
así como le dijeron a Cornelio. Porque Cornelio daba muchas limosnas, oraba siempre. Y el Señor, el Espíritu Santo le habló a Cornelio o un ángel, algo así, le habló a Cornelio y le dijo que habían subido para su memoria, a Dios habían subido esas oraciones y esas limosnas. Y así el Señor le dio una obra a Cornelio. Así el Señor nos da a nosotros una obra. Porque dice la Escritura, no os alegréis de que, le dijo Jesús a los discípulos, no os alegréis de que los demonios se nos sujetan, sino que alegraos, porque nuestros nombres están escritos en los cielos, vuestros nombres. Es por eso, hermanos, que muchas veces, aunque nosotros no pertenezcamos a alguna iglesia llamada templo, o aunque nosotros no pertenezcamos a la doctrina como ustedes la llevan, o como muchos la llevan, no quiere decir que estamos desaprobados por Dios. Porque la doctrina de Cristo es así, es por gracia. Y el Espíritu Santo va y se derrama donde Él quiere y Él escoge como Él quiere. Esa es la maravilla más excelsa del Señor. Y le voy a explicar. Son muchos testimonios, no terminaríamos hoy, de cómo me ungió el Señor. Yo fui sumergida, bautizada y llena en Espíritu Santo y fuego. Y primero oraron por mí. Me impusieron manos, pero no fue ahí donde fui bautizada por el Espíritu Santo. Ahí fui sanada. Pero la primera vez que un pastor lleno de gracia y del Espíritu Santo y santidad oró por mí por una sanidad, yo sentí el Espíritu Santo. Y otra vez que estábamos orando, donde habíamos muchas personas en esa misma iglesia con esos mismos pastores de santidad, el Espíritu Santo descendió. Y yo me quebranté y lloré y hablé muy rápido, sentí la unción del Santo. Y después, en una oración, congregando, en oración en una mañana con unas hermanas, fui sumergida, completamente sumergida en Espíritu Santo y fuego, bautizada. Y ahí hablé lengua, recibí los dones, interpretación de lenguas y todos esos dones. Y luego después el mismo Señor me ungió con redoma. Yo vi cuando Él traía como un jarro hermoso, un recipiente precioso, de un material hermoso. No sé si era como barro, no sé si era como oro, no sé de qué era. Era un recipiente como de oro, como un oro rojo, no sé, algo maravilloso, algo hermoso. Y entonces yo vi las dos manos, la mano derecha y la izquierda, y aquí traían ropa así como los hebreos, o judíos, no sé. Era una ropa así como de hebreo, de judío, no lo sé. Era que tenía las mangas así. Y esas dos manos, entiendo que era la mano derecha y la izquierda. Hizo así, y sobre mi cabeza yo estaba orando sentada en mi cama. Yo estaba en mi recámara. Estaba orando y estaba adorando al Señor. Y en eso veo cómo llega ese ángel, no sé quién era. No sé si era un ángel, no sé quién era. Pero yo solo vi sus ropas, así como estas, pero completamente como blanco, como de lino, y aquí así, las mangas. Y vi cómo derramaba sobre mí el aceite ese, todo ese recipiente hermoso, y caía sobre mi cabeza, sobre mis ojos, sobre mis hombros, sobre mi pecho, sobre mi espalda, todo mi cuerpo. Y vi dos ángeles que me dijeron, párate y danza. Párate, danza, adora. Yo me paré a danzar y adorar. Y luego vi cómo prendían en mi cabeza un fuego, como una llama, como si me prendieran aquí fuego. Y yo decía, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo. Y hasta me dio risa porque me acordé de G. Ávila y de otros predicadores que a mí antes me daba risa y yo decía, ¿por qué dirán así? Y ahí entendí muchas cosas. Y recuerdo que a partir de ahí fue una vez que yo quería precisamente subir un video. Y yo le pregunté al Señor si podía subir videos por internet. Y fue ahí donde fui ungida. Oh, amados hermanos, quiero que sepan unas cosas. Eso es una cosa pequeñita nada más. Esa es una
cosa nada más pequeñita, comparado a tantas cosas que he visto en el Señor. Pero para mí eso fue impactante, grande y maravilloso y excelso. Porque ahí es donde tú empiezas a tener esa seguridad en el Señor y sabes que habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, que Él es tu roca y tu castillo, que Él te cubre bajo sus alas, que Él envía ángeles que te tomen de tu mano para que tu pie no tropiece en piedra, no tropieces con tu pie en piedra. Oh, hermanos, lo dejo con esta respuesta. Pero yo sí quisiera, no tengo aquí una iglesia así para congregarme que diga que con seguridad voy a ir, no. Pero yo puedo ir a todas las iglesias de esta ciudad. Puedo ir a congregarme, orar, todo. Pero que yo tenga así un lugar en específico que me congregue ahí todos los sábados, todos los domingos con esos hermanos, aún no. Pero yo espero en mi Señor Jesucristo que eso exista, que pueda hacer eso. Pero los testimonios son muy grandes y no puedo dejar de ser guiada por el Espíritu Santo para empezar a ser guiada por hombres, porque tengo que seguir haciendo lo que el Señor me envió a hacer. Bueno, espero que esta respuesta le haya servido a esa persona que me preguntó, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Y pues hay mucho por explicar, mucho. Pero muchos hermanos están engañados. No han entendido aún la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es con donde el Espíritu Santo llegue, unge y llame, ahí está. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde están 2 o 3 congregados en el Señor, ahí está Él. Y yo aquí en la casa me congrego. Me congrego con mi hijo. A veces me congrego con otras personas, pero también me congrego a veces por internet. Santo, pero yo soy el templo del Espíritu y yo deseo con todo mi corazón encontrar una iglesia donde me acepten con la doctrina de Cristo. ¡Ah, santo Dios! Sí, porque luego quieren imponerme su doctrina y ahí está el problema. Tendría que dejar la doctrina de Cristo y yo no quiero hacer eso. Gracias por su pregunta. Me dio mucha alegría esa pregunta. Que sean llenos de gracia y el Espíritu Santo. Cristo viene. ¡Chalo!